Y dicho esto, yo quiero ministrarles el mensaje de Dios en esta mañana. Este es el título que quiero que tenga presente y es el reino de Dios en movimiento. Levante su mano conmigo y diga: el reino de Dios. No, pero dígalo creyendo, diga: el reino de Dios está en un constante crecimiento y movimiento. Vamos, dile al que está a tu lado: tú estás parado o estás en movimiento. Porque tú te puedes parar, pero el reino está en movimiento. Amén. Escúcheme, yo le quiero poner base para que aprendan esta mañana algo. Después le voy a poner fuego. Pero le voy a comenzar diciendo que Jesús habla solamente de la iglesia 2 veces en los evangelios. En ambas veces que habla de la iglesia, los evangelios, está en Mateo capítulo 16, verso 18 y Mateo capítulo 18, verso 17. En contraste, Jesús habla por más de 80 veces acerca del reino. Y este énfasis muestra la centralidad del reino y la enseñanza que Jesús trae y la misión que Jesús trae acerca del reino. Y con esto yo no quiero empequeñecer la iglesia, ni mucho menos, sino poner en balance toda la prioridad y la importancia que tienen las cosas a la medida de Dios. Jesús empezó sus enseñanzas hablando del reino de Dios y terminó hablando del reino de Dios. Teológicamente, el reino de Dios y la iglesia son exactamente, teológicamente, el reino de Dios y la iglesia no son exactamente lo mismo, aunque están estrechamente relacionados. El reino de Dios es un concepto mucho más amplio que abarca la soberanía y el gobierno de Dios sobre toda la creación. Y Jesús enseñó que el reino de Dios está presente en cualquier lugar donde se haga la voluntad de Dios. Y el reino de Dios es tanto una realidad presente como una esperanza futura. Cuando Jesús habló de la iglesia, por otro lado, la iglesia es la comunidad donde nos reunimos los creyentes, que seguimos a Jesús y estamos bajo su señorío. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia está llamada a ser un testimonio del reino de Dios. La iglesia es una embajada del reino. Entonces, la iglesia tiene la misión de proclamar el evangelio, hacer discípulos y vivir conforme a los valores del reino. Porque la iglesia no vive conforme a los valores de iglesia instituida. Por eso hay iglesias que cambian los valores y viven conforme a los valores de la iglesia. Y por supuesto que cuando la iglesia vive conforme a los valores del reino de Dios, entonces nosotros decimos que vivimos bajo esos valores del reino dentro de ese cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero es importante que no limitemos nuestra comprensión del reino solo a la iglesia. Porque mientras la iglesia es una manifestación del reino, el reino es mucho más amplio y abarca todas las áreas de la vida, de la creación y del gobierno. Cuando hablo del gobierno de todas las cosas del mundo. Se lo voy a poner más claro. Pensar solo en términos de iglesia nos va a llevar a tener una misión, o mejor dicho, nos va a llevar a tener una visión limitada y religiosa. Porque hemos hecho a Jesús el Señor de la iglesia. Pero Jesús no solo es el Señor de la iglesia. Mientras que uno piensa solo con mentalidad de iglesia, solo piensa dentro de las paredes de la iglesia y que Jesús es el Señor de la iglesia. Pero Jesús no solo es el Señor de la iglesia. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Señor de la iglesia, pero también dice la Biblia: mío es el mundo y las cosas que están en él. Dios no solo es Dios, o Jesús no solo es Dios, Señor de las iglesias. Dios, Jesús, es Señor de todo gobierno, de todo lo creado, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pensar con una mentalidad de reino nos invita a ver la obra de Dios en todas partes, en todo lugar.
No solo dentro de las paredes de la iglesia, sino en todo lugar. Escúcheme bien, no hay ningún alma del diablo. No hay nada creado que sea del diablo. Todas las almas son de Dios, solo que a ellas se pierden por no recibirlo. Pero Dios es Señor de todo. La mentalidad de iglesia va a paralizar el reino y su extensión. Porque solo pensamos con una mentalidad de dentro de la iglesia. La gente tiene que venir a la iglesia. La gente tiene que venir a arrepentirse a la casa del Señor. Nosotros estamos aquí en nuestras cuatro paredes luchando contra el mundo que se pierde. Ese mundo que se pierde, nosotros formábamos parte de ese mundo que se pierde. Y una mentalidad de iglesia lo que va a hacer es que va a retrasar el reino y su extensión. La mentalidad desde el reino lo que va a hacer es entender que si el mundo no viene a la iglesia va a llevar el reino al mundo. No somos religiosos encerrados, somos gente que hace que el reino avance, porque el reino tiene gobierno, tiene autoridad, tiene poder, tiene vida. Y si la gente no viene a la iglesia, el reino de Dios es quien tiene que ir a la gente. Por eso Jesús no esperó estar dentro de una sinagoga, dentro de un concepto religioso. Él caminó por las calles, por las ciudades, predicando el evangelio del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el momento que entendamos que si Jesús puso por prioridad el reino, Mateo capítulo 6 versos 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si lo puso por prioridad es porque nosotros tenemos que vivir dentro del reino de Dios. Además, le voy a decir algo y entienda cómo se lo digo. Usted puede venir a la iglesia y no estar en el reino. Los religiosos iban a las sinagogas, pero no tenían nada que ver con lo que Dios quería y el propósito para ellos. Pero es imposible que usted esté en el reino de Dios si no vive gobernado por Dios. La iglesia tiene tres propósitos y responsabilidades principales. Número uno, la iglesia tiene que manifestar la vida del reino de Dios. Número dos, la iglesia tiene que manifestar el gobierno y la autoridad de Dios. Y número tres, la iglesia tiene que manifestar el poder del reino. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es la función de la iglesia? Manifestar la vida del reino de Dios. Porque la vida del reino está en el rey. El reino trajo la vida a través del rey. La Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él se anunció como el camino, como la verdad y como la vida. El verdadero mensaje del reino de los cielos o el reino de Dios, lo que va a traer es el mensaje de Jesucristo. Es un mensaje de transformación, es un mensaje de cambio, es un mensaje de restauración, es un mensaje de sanidad de corazones. El reino lo que trae es la vida. La religión lo que trae son métodos, son formas, son tradiciones. La religión esclaviza al hombre. La religión tiene que ver con restaurarlo de fuera. Por eso cuando Jesús aparece en un mundo religioso lleno de dogmas, llenos de sacrificios, llenos de tradiciones, llenos de leyes, que lo único que hacían es mantener una apariencia de piedad, pero eliminar la eficacia de ella. Lo único que hacía era mantener a gente en la sinagoga enferma, sin vida, llena de demonios y llena de depresión. Pero cuando Jesús viene, anuncia el reino, y el reino lo que trae es vida. La vida del rey, la relación con Dios. El reino trae vida. Y la iglesia tiene que manifestar la vida del reino, que es la vida de Cristo. Escuche, la iglesia tiene que manifestar el gobierno y la autoridad del reino de Dios. La palabra reino significa Basilea y es tan sencillo como gobierno. Jesús cuando predicó
como le escuchaban en su lenguaje original, era arrepentíos, metanoia, cambien de mentalidad, porque el reino de los cielos, porque el gobierno de Dios se ha acercado. Levante su mano conmigo y diga, la palabra reino es gobierno. Porque en un mundo en caos, en un mundo separado de Dios, lo que necesita es gobierno. Jesús trajo vida, pero también gobierno. Y el reino de Dios trae orden. Tú no puedes vivir en el reino de Dios si no estás gobernado por Dios. Y reino es gobierno. Cambien de mentalidad porque el gobierno de Dios se ha acercado. Hay muchos religiosos peleando por bendiciones, pero rechazando el reino y el gobierno de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Hay muchos religiosos que pelean por las bendiciones. Yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me provea. Yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me dé unción. Lo único que pelean y pelean y pelean son por las bendiciones. Y no se dan cuenta que el mensaje del reino tiene que ver con gobierno. Porque si Dios no te gobierna, da igual las bendiciones que tengas, vas a fracasar. ¿A cuánta gente Dios les bendijo con un matrimonio, con una esposa, con hijos? ¿A cuánta gente Dios les bendijo con trabajo, con relaciones, con amigos? Pero cuando salieron del gobierno de Dios, las bendiciones de Dios no funcionan sin el gobierno de Dios, porque sin el gobierno de Dios, las bendiciones se pueden convertir en tus peores enemigos. Dios le dice a Israel, sal de Egipto y pide joyas. Todo el oro de los egipcios se lo llevaron, pero cuando salieron del orden de Dios, ese oro que era para enriquecerlo, lo convirtieron en un becerro de oro al que adoraron y atrajeron la ira de Dios. Las bendiciones no son suficientes. Usted necesita el gobierno, necesita el orden en su casa, en su familia, en su carácter, en su mentalidad, en sus finanzas, en su relación, en su corazón, porque en esencia el reino es gobierno. Y esto es una frase que la he repetido a lo largo de muchos años. Hay mucho rebelde bendecido, pero no gobernado. Pastor, ¿pueden estar los rebeldes bendecidos? Sí. La mujer de Joz estaba bendecida. Tenía un esposo que todo el mundo le apreciaba. Tenía dinero suficiente, tenía hijos, tenía paz, tenía casa, tenía honor, tenía todo. Pero era una rebelde bendecida, pero no gobernada. Y es cuestión de tiempo que se agoten las bendiciones de los rebeldes sin el gobierno de Dios. Diga algo, diga me duele, ay, o lo que sea. Porque no te van a alcanzar las bendiciones sin su gobierno. Porque en esencia la bendición real es tener a Dios. Porque si tú tienes a Dios, todo lo que tienes, Dios lo bendice. Si tú no tienes a Dios, aún las bendiciones se pudren. Cambian su naturaleza. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios por todo eso? Así que si hay algo que Jesús vino proclamando como esencial, era buscar primeramente el ser gobernados, no el ser bendecidos. Le voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Hay alguien que ora por una esposa y Dios se la da. Hay alguien que ora por una empresa y Dios se lo da. Alguien ora por una casa y Dios se la da. Tú buscas las bendiciones y te llegan. Pero ¿qué haces con una esposa, con una casa, con mucho dinero, si tú no tienes el gobierno de Dios? Va a entrar disensión y pelea en el matrimonio. El dinero, en lugar de ser una herramienta para que disfrutes de la vida, va a ser una herramienta que te va a contaminar en todos los pecados y en todas las situaciones que puedas hacer y ver. Porque si usted tiene mucho y tiene donde ir y hacer lo que quiera, si no está gobernado por Dios, va a terminar haciendo cosas feas y malas. Por eso Dios, Jesús, habló de que lo primero es el gobierno.
Porque si usted está gobernado por Dios, todo lo que tenga va a estar bajo el orden divino y esa familia va a ser bendecida, esa empresa va a ser bendecida y esa economía que usted tiene va a ser bendecida. ¿Alguien me está entendiendo? Levante su mano conmigo y diga: la prioridad. No, así no se lo cree nadie. Diga: la prioridad es el reino. Y el reino es el gobierno. Así que la prioridad de Dios para usted, para que las cosas le funcionen, es que sea gobernado. Pastor, ¿y por qué repites esto tanto? Porque mucha gente cree que sus problemas, afine el oído, mucha gente que sus problemas se arreglan con las bendiciones. Y tus problemas no se arreglan con las bendiciones. Tus problemas se arreglan con el gobierno de Dios. Porque si tú tienes muchos problemas en casa, muchos problemas en tus emociones, en tu mente y en problemas, desórdenes, áreas no gobernadas, y vienes a la iglesia porque tienes una necesidad, pongo un ejemplo de un automóvil, tienes que ir a trabajar, tienes la familia, no tienes auto, no tienes coche, y crees que todos tus problemas se van a arreglar. Si tú vives bajo el gobierno de Dios y esa bendición viene, gloria a Dios. Porque ya vivo bajo el gobierno, lo que va a hacer eso es sumar una bendición más. Pero si no vives bajo el gobierno y solo te enfocas en la bendición, y Dios te provee un coche, un automóvil, se arregla el problema de ir andando, pero no se arregla el problema de tu matrimonio, ni el problema de malgastar tu economía, ni el problema del problema que tienes con tus hijos, ni el problema interior. Por eso los problemas no se arreglan con las bendiciones, los problemas se arreglan con el gobierno. Por eso es que Jesús les tiene que decir a un puñado de religiosos que están constantemente orando, haciendo sacrificios, leyendo la Torá, tiene que venir diciéndole a ellos primeramente: cambien su mentalidad, arrepiéntanse de su manera de orar, no arrepiéntanse de diezmar, arrepiéntanse de ir a la sinagoga, porque ese no es el asunto. El asunto no es convertirte en un religioso de domingo a domingo. El asunto no es estudiar teología. El asunto no es venir a servir a Dios. El asunto es que Dios te gobierne, que gobierne tu casa, que gobierne tu hogar, que gobierne tu familia, que gobierne tu vida. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. A la gente no le cuesta tanto servir como obedecer. A la gente no le cuesta tanto diezmar como ser gobernado por Dios. A la gente no le cuesta tanto vivir vidas religiosas, pero sí le cuesta vivir bajo el gobierno de Dios. Y cuando usted entiende el reino de Dios, y cuando usted entra en el gobierno de Dios, entonces va a manifestar el poder de Dios. ¿Recuerdan cuál eran las 3 cosas tan importantes que la iglesia tiene que hacer? Manifestar la vida del reino, manifestar el gobierno y la autoridad del reino, y manifestar el poder del reino. Hay 4 etapas para extender el reino de Dios. Y por eso yo le quiero dar balance a la iglesia hoy, para que nosotros entendamos que la misión de la iglesia es extender el reino de Dios. La misión de la iglesia es hacer que el gobierno de Dios pueda llegar a las personas, pueda llegar a las familias, pueda llegar a las ciudades, pueda ayudar llegar a los países. Se trata de: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús ora: venga a nosotros tu reino.
y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. La oración que Jesús enseña es: venga tu gobierno, venga tu reino, porque las vidas gobernadas por Dios, las casas gobernadas por Dios, las ciudades gobernadas por Dios, los países gobernados por Dios no tienen necesidad de nada. Donde está el gobierno de Dios hay bendición, hay prosperidad, hay justicia, hay verdad, hay amor, hay comprensión. Por eso, si hay algo que el mundo necesita y que el mundo tiene que clamar, es en esa oración que Jesús nos enseñó a hacer: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu gobierno. Usted necesita ser gobernado por Dios. Usted tiene que reprender ese espíritu de rebeldía. Usted tiene que inclinarse hacia Dios y dejar que esas áreas que todavía Dios no ha gobernado, por eso le pasa lo que le pasa, porque en las áreas que Dios no le gobierna, en las áreas que no está el señorío de Cristo, ahí es donde va a fracasar, ahí es donde el enemigo le va a atacar, ahí es donde las cosas no se pueden arreglar, porque lo que Dios no gobierna, Dios no lo respalda. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Extender el reino, el gobierno de Dios, la verdad de Dios, predicar el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y las buenas noticias es: arrepiéntanse, porque el reino de Dios, la vida de Dios a través de Cristo, el gobierno de Dios a través de Cristo, el poder de Dios a través de Cristo, eso es lo que viene manifestando el evangelio del reino, lo que Jesús venía anunciando. No una comunidad de creyentes donde estamos aquí sentados a escuchar un mensaje, a vivir vidas religiosas, a tener una sociedad cultural o cristiana, y lo digo entre comillas. No es eso, es el gobierno, que Dios nos gobierne, que Dios sea la voluntad que se hace en el cielo, así también se haga en la tierra y en cada una de nuestras vidas. ¿Y cuáles son las etapas para extender el reino? Mire, la predicación del reino sin la demostración de poder. Porque hay quien predica del reino, y no es malo predicar, pero acuérdese que el reino trae poder. El poder del rey, el poder del reino. Pero ahí está la predicación del reino sin la demostración visible del poder. Y a esta fase, la cual tiene que ver con la predicación del reino y del evangelio, solo con palabras, sin demostración de poder. Juan capítulo 10 verso 41 dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, está hablando de Juan el Bautista, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan decía de él era verdad. Juan el Bautista, con Juan el Bautista comienza el inicio de la presentación del Rey, de Jesús y del mensaje del reino. Pero Juan el Bautista predica y no hay señales en su vida. Predica del reino y del Rey que viene, pero sin señales. Porque Juan el Bautista no fue equipado por el Espíritu Santo y por tanto no tenía la demostración del poder del nuevo gobierno que Jesús traía. Y así hay muchas iglesias, muchos creyentes que ministran y predican la palabra, pero que ignoran o que apartan la demostración del poder de Dios. Y hablan que los milagros fue para antaño, que las manifestaciones del poder y la liberación fue para los primeros apóstoles, pero que ahora tenemos la palabra revelada y que la palabra es la que nos transforma y nos cambia. Y yo digo que sí, amén a eso, pero la palabra misma es la que dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, expulsarán demonios. El poder del reino no se acabó
acabó, la manifestación del poder no se acabó solo con los apóstoles, sino que el reino sigue vigente, el reino no mengua, el reino no se acaba, el poder de Dios no se agota. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No podemos predicar un evangelio solo de palabras, no podemos ministrar solo palabras bonitas, porque eso lo tiene cualquier religión, cualquier filosofía. Lo que nos hace diferente no es solamente las palabras, sino también el poder y la demostración del Espíritu Santo. El Dios que nosotros predicamos es un Dios vivo, es un Dios de la hora, es un Dios que salva, es un Dios que sana, es un Dios que restaura, es un Dios que hace milagros y señales en el cielo y en la tierra. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Diga, mi Dios está vivo. Así que Juan el Bautista no hizo ningún milagro porque nunca fue lleno del Espíritu Santo y por tanto no estaba equipado para la demostración del poder del reino. Sí, para predicar, pero no estaba equipado con el poder del Espíritu Santo para la demostración del reino. Pero la predicación del reino, escúcheme bien, con la demostración visible del poder, llegó con Jesús. Llegó la predicación del reino, pero también llegó la demostración del poder visible del reino. Y cuando Jesús comienza a predicar en el nuevo orden que Dios está estableciendo, Jesús dice en la Biblia que comenzó a enseñar y a predicar. Escúcheme, en Israel siempre se predicaba y se enseñaba. Se predicaba y se enseñaba en las sinagogas de la mañana a la noche hasta los días de hoy. Había sacrificios y se les enseñaba a los profetas, se les enseñaba a los sacerdotes, se les predicaba acerca de cada libro de la Torá. Pero por primera vez, cuando Jesús aparece, Jesús comienza a enseñar, a predicar y a mostrar el poder del reino. Y dice la Biblia que Él caminó por toda Galilea, por toda Palestina, haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios. Su primer milagro convierte el agua, lo convierte en vino. Y a partir de ahí Jesús, donde predicaba, los demonios eran expulsados, los paralíticos seguían caminando, los ciegos comenzaban a ver. No solamente era la palabra del reino, era el poder y la demostración del reino. A partir de que Jesús vino, el reino comenzó a extenderse, no solo por medio de la palabra, sino también por el poder visible del poder de Dios a través de la palabra del reino. Así que Jesús cruzó la línea que separaba las palabras de los hechos visibles o de la demostración. Hasta entonces solo había palabras hasta que Jesús vino. Hago un paréntesis. Pastor, ¿no hizo Dios siempre milagros en el Antiguo Testamento? Siempre. Desde el inicio hasta el final. Pero eran milagros soberanos que Dios hacía por su voluntad, y que también usaba hombres, pero no de esta manera, acompañada con el mensaje. Ya no era de manera general, sino continua. Jesús comenzó a traer la palabra del reino con poder y con demostración de lo que Él hablaba. Estaba respaldado por el poder del Rey y por el poder del reino. Y en esta etapa de predicación, Jesús operaba bajo la autoridad y bajo la obediencia. Se lo voy a decir de otra manera. Si todos hablaban pero no demostraban, y Jesús comenzó a enseñar, a hablar y a demostrar, ¿cómo fue que pasó esa línea de las palabras a la demostración? Enseñaba, predicaba, pero sanaba y echaba fuera demonios. ¿Cómo fue que pasó? En otras palabras, ¿cómo hacemos nosotros para que avance el reino no solo con palabras, sino también con el poder o con la demostración visible del poder del reino? Número uno, por la obediencia. Porque Jesús, los milagros que hizo, no los hizo como Dios, aunque era 100% Dios.
los milagros que Jesús hizo, los hizo como hombre, dándonos a entender que no solo podríamos hacer esos milagros, sino que haríamos mayores cosas que Él. Y los apóstoles hicieron mayores cosas, mayores milagros que Jesús. Así que Jesús oraba y ocurrían los milagros bajo la obediencia que tenía Dios. La demostración del poder del reino vino a través de la obediencia que Jesús tenía. Jesús fue a bautizarse al Jordán, a quien era su autoridad espiritual, Juan el Bautista. Pero ni siquiera Juan el Bautista lo sabía. Y cuando Jesús llega a ser bautizado por Juan el Bautista se pone nervioso y reacciona de esta manera y dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que te bautice yo. Pero la respuesta de Jesús dice: deja ahora, porque así conviene, para que se cumpla toda justicia. Entonces Juan accedió y le bautizó. De este diálogo usted puede tomar dos cosas. Número uno, la humildad de Juan el Bautista y el reconocimiento de la superioridad de Jesús. Y número dos, la determinación de Jesús en cumplir con toda justicia y obedecer la autoridad o la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que Juan el Bautista fuera quien le introdujera en el ministerio que iba a comenzar. Que su autoridad fuera Juan el Bautista. Dios, sometido por su propia voluntad a la autoridad de un hombre. Y él dijo: no, hazlo así. No te voy a bautizar yo, tú me vas a bautizar a mí. Tú eres la autoridad que Dios ha puesto y yo vengo a someterme para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla la voluntad de Dios. Porque Jesús sabía que solo si se está bajo autoridad, se tiene autoridad. Y cuando Jesús estaba bajo autoridad, por eso era el punto número uno para poder obrar en milagros, en señales, en prodigios y manifestar el poder de Dios. Cuando hay gente rebelde que no quiere estar bajo la autoridad de Dios y bajo las autoridades que Dios pone, que son auténticas y verdaderas, no bajo falsas autoridades, entonces no van a ocurrir las cosas. El centurión dio esa explicación a Jesús: di tu palabra, y es solo con que digas tu palabra mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Entendía que para tener autoridad tiene que estar bajo autoridad. ¿Y saben lo que significa autoridad? Estar bajo el gobierno. No van a ocurrir milagros en tu vida, no van a ocurrir señales a través de ti, no vas a poder manifestar el poder de Dios si no vives bajo el gobierno y el señorío de Cristo, si no vives bajo autoridad. Y número dos, por la llenura del Espíritu Santo. Jesús nunca, por lo menos no están registradas en las Escrituras ningún milagro de Jesús hasta después del bautismo en el Jordán. Antes del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, no hubo ningún milagro registrado en las Escrituras hecho por Jesús. Así que, ¿cómo pasó de las palabras a la demostración del poder? Número uno, viviendo en obediencia y bajo autoridad. Y número dos, siendo lleno del Espíritu Santo. Y yo le voy a decir una cosa: si usted vive bajo autoridad, usted vive bajo la autoridad de Dios. Si su casa vive bajo autoridad, si su ministerio, si su llamado está bajo autoridad, si está bajo la autoridad de Dios y bajo toda la autoridad que Dios pone, porque someternos a las autoridades que están puestas por Dios, y repito, puestas por Dios, significa vivir bajo la autoridad de Dios. Si usted vive bajo el gobierno divino, si en su casa no hay injusticia, si en su casa no hay mentira, si en su corazón está alineado con Dios, y no hablo de perfección, hablo de rendición, y además está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo no van a ocurrir milagros cuando usted ore? ¿Cómo no van a levantarse paralíticos? ¿Cómo no va a haber bendiciones cuando usted ore? ¿Cómo no va a cambiar las atmósferas? ¿Cómo van a pasar milagros extraordinarios? La iglesia no puede estar en rebeldía, la iglesia no puede estar llena de otras cosas, tiene que estar llena del Espíritu.
llena del poder de Dios, lleno del Espíritu, lleno del orden, llena del gobierno. Cuando hay una iglesia llena del poder de Dios y cuando hay una iglesia llena del Espíritu, cuando hay una iglesia en obediencia y en sujeción al reino de Dios, los milagros del reino se manifiestan y el poder de Dios se hace visible. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Pero lo peor de todo es que tenemos gente en las iglesias que viven en rebeldía, no viven en sujeción, viven como quieren y como le da la gana. Vienen de visita los domingos a traer una ofrenda floral a Dios, o un diezmo, o una semilla, o a servir, pero el resto de la semana viven como quieren, viven como les da la gana. No hay autoridad en sus vidas, toman lo prohibido, beben de lo que contamina, viven como quieren. No están llenas de Dios, están llenas de pensamientos propios, no están llenos del Espíritu, están llenos de Facebook, de Internet, de Instagram, están llenos de mil cosas que no son buenas. Y después, si usted quiere venir aquí y que el Espíritu de Dios fluya y que el poder se haga manifiesto, no, solo los que están en autoridad, solo los que viven llenos del Espíritu, esos cuando oran los cielos se conmueven. Ahora escúcheme. Jesús no está satisfecho, porque Jesús ora en la mañana y ora toda la noche, y después viene el pueblo y el pueblo está endemoniado, se manifiestan, el pueblo está herido, es sanado, el pueblo viene con enfermedades, paralíticos, gente con tumores, gente que no puede ver, gente en camillas. Y Jesús está agotado porque es todo el día en oración, todo el día en la meditación con Dios, todo el día sirviendo al pueblo, todo el día entrenando discípulos. Y Jesús no está satisfecho, siendo el único instrumento de Dios para poder mostrar el reino de Dios. Porque Él sabe que no puede abarcar a todos, y Él sabe que no es exclusivo. No sé si alguien me está entendiendo. Él sabe que como hombre, para la demostración del poder de Dios, no es exclusivo. Es exclusivo como sacrificio. Es exclusivo como rey, porque no hay otro como Él. Pero no es exclusivo para mostrar el poder de Dios, porque Dios muestra su poder cuando hay vasijas preparadas y vidas disponibles. Alguien tiene que responder a esto. Y Jesús dice: no, es demasiado para mí. Lucas capítulo 9 verso 1. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya no es Jesús solo el que echa demonios, ya no es Jesús solo el que sana enfermos, ya no es Jesús solo el que predica. Ahora son sus discípulos, tienen el poder, y los discípulos vienen asombrados y dicen: Jesús, los demonios se sujetaron en el nombre de tu nombre, los demonios son expulsados. Vemos milagros, vemos gente que se levanta, vemos gente que ve y había perdido la visión. Los discípulos están llenos del poder del Espíritu de Dios. Ya no es Jesús el único que sana, no es el único que hace milagros, porque ese poder del reino es para ti. Ese poder del reino es para los discípulos que están en obediencia y llenos del Espíritu de Dios. Ahora escuche, todavía seguía haciendo mucho trabajo, mucho pueblo y poca gente con ese poder. No solo era Jesús y sus discípulos, lo traduzco, no es solamente el pastor, el apóstol, la profeta, no es solamente ellos y los primeros discípulos. Solo el pastor y los discípulos oran y ocurren milagros. Ahora Jesús dice: no, hay demasiado pueblo y somos muy pocos. Lucas capítulo 10 verso 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir.
capítulo 10, verso 9, si sigue leyendo ese texto, y les dio autoridad y les dijo: sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ya no solo era para los pastores, ya no solo era para sus apóstoles, ya no solamente era Jesús, ahora también eran 70. Ahora también este mensaje es: ahora todo el que esté disponible, todo el que vive bajo autoridad, todo el que opera bajo la unción del manto de Jesús, porque todavía el Espíritu Santo no había sido derramado, aunque Jesús sopló el Espíritu en ellos. Ellos estaban operando bajo el manto de autoridad de Jesús delegada a sus vidas. Por eso cuando Jesús se va, paran los milagros y tienen que esperar hasta que venga el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Pero lo que les digo después de aclarar esto es que no solamente fue Jesús, no solo fueron sus discípulos, también fueron 70. Y yo tengo una palabra para la iglesia en esta hora: no es el apóstol el que ora y solo hay milagros, no son los discípulos. Usted tiene poder, usted tiene autoridad, eso también es para ti. Y a los que creen les seguirán estas señales: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Dónde está la iglesia que está preparada? ¿Dónde está la gente que está disponible? ¿Dónde están los que quieren vivir bajo la autoridad y la llenura del Espíritu? Vamos, dale un aplauso fuerte. Ese sonido de guerra, ese sonido de movimiento, ese sonido del Espíritu. Diga: yo quiero ser lleno, yo quiero ser de los 70, yo quiero ser de los que viven empoderados. Ahora escúcheme. Levante su mano conmigo y diga: es ilegítimo. No, así no se lo cree nadie. Dígalo creyendo, diga: es ilegítimo predicar del reino sin demostración de poder. ¿Cuál es la tercera fase? El avance del reino en el poder de la resurrección. Jesús predicó y demostró el poder del reino. Y la iglesia tiene que caminar en el avance del reino, en el poder de la resurrección. Se lo voy a poner así. Jesús fue la esponja que absorbió los pecados pasados, presentes de cuando Jesús estaba en la tierra, y futuros. Todos los pecados que se encuentran aquí presentes y todos los pecados que continuarán haciendo el resto de la humanidad. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Pero lo clave es que fue Él quien murió por nuestros pecados. Y este texto es escalofriante. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado, el Dios tres veces santo, en este caso Jesús, se hizo pecado. Por eso es que Dios en la cruz lo desamparó. Dios no desampara a nadie, pero un escritor hace muchos años leí: Dios no desampara a nadie, pero por primera vez Dios desamparado de Dios. Ahora, el verdadero poder de la resurrección de Jesús. Por eso la iglesia tiene que avanzar en el poder de la resurrección. El reino tiene que avanzar en el poder de la resurrección. El verdadero poder de la resurrección no está solo en el milagro físico de que Jesús resucitara. Porque hubo otros antes que Jesús que resucitaron. En el Antiguo Testamento, cuando enterraron a Eliseo, sus huesos o su cuerpo tocó
un muerto que estaba enterrado antes y resucitó. Antes que Jesús resucitó Lázaro. Y antes que Jesús resucitó el hijo de la viuda de Naín. Hubo resurrecciones antes que Jesús. Entonces, ¿fue poderoso la resurrección del cuerpo físico de Jesús? Sí. Pero eso no fue el verdadero milagro o el verdadero poder en el que conllevaba la resurrección de Cristo, sino que el verdadero poder radica en la limpieza y el perdón de pecados que caía sobre la humanidad, y al que cuando Cristo murió en la cruz, Él se hizo pecado por nosotros, pero lo que valida en la muerte en la cruz fue la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, comamos y bebemos, porque no hay esperanza. Porque la resurrección de Jesús lo que estaba invalidando era todo el sacrificio. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para justificar quién era Él. La Biblia dice en 1 de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que al tercer día resucitó. El milagro no solamente fue que resucitó el cuerpo, sino que ganó la victoria de nuestra salvación. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios por eso? Y ahora escuche. Por eso los discípulos, después de la resurrección de Cristo y la llenura del Espíritu Santo, fueron por toda la tierra de Palestina, de Jerusalén, predicando la resurrección de Jesús. Y ya no fue tanto el milagro natural, aunque fue maravilloso, sino el poder que esa resurrección otorgaba, el poder para perdonar, el poder para liberar, el poder para restaurar, el poder para transformar los corazones. Cada uno de nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, mentalidades diferentes, todos mirando al pecado de frente. ¿Quién me podía cambiar a mí? ¿Quién te podía cambiar a ti? ¿Quién pudo cambiar tu mentalidad? ¿Quién podía cambiar tu corazón? ¿Cómo es que lobos se convierten en cordero? ¿Cómo es que gente que no quiere saber nada de Dios termina predicando su palabra? Por el poder de la resurrección de Jesús. No solo fue el cuerpo físico, sino que trajo poder para sanar, trajo poder para restaurar, trajo poder para liberar, trajo poder para romper todas las obras del diablo. Vamos a dar ese aplauso fuerte a Dios. Porque la Biblia habla que nosotros estábamos bajo un yugo de opresión, como está el mundo. Y la Biblia dice que los incrédulos no pueden creer porque les es cegado el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz de Cristo. Imagínense si eso pasa ahora, después de la resurrección, cómo se estaba antes, o cómo están las personas que no tienen luz de Dios. Así que, con la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, derrotó todos los poderes de las tinieblas. Quiero que lean conmigo esto en Efesios capítulo 1 y verso 19, para que entiendan cuál es el poder de la resurrección de Jesús. Nosotros caminamos en el poder de la resurrección, y el poder de la resurrección tiene que ver con toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28. Jesús no lo dijo antes, lo dijo después de la resurrección. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque anteriormente, no como Dios, sino como hombre, para ganar esa batalla, no tenía toda potestad, porque el príncipe de este mundo era el enemigo, era Satanás, y el que tenía el imperio de la muerte. Pero en Efesios 1:19 dice, escúchenlo bien, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús derrotó las fuerzas del mal. La resurrección de Cristo conmovió los infiernos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el que toda rodilla se dobla. Un nombre que todo principado, autoridad, poder y señorío, todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, lo sometió bajo el poder de sus pies. ¿Y a quién le dio ese poder? Se lo dio a la iglesia. Te lo dio a ti, te lo dio a ti, te lo dio a ti. No dejes que el diablo se suba, machácalo, lo tienes bajo la planta de tus pies. El poder de la resurrección de Cristo está aquí para que ministres, para que prediques, para que sanes, para que eches fuera demonios. Esa gente que dice no se puede cambiar, no se puede transformar, quizá han estado atados por el enemigo, pero Dios te dio el poder sobre todo nombre, sobre todo señorío, sobre todo principado. En Jesús somos más que vencedores. Alguien le tiene que aplaudir, alguien tiene que responder, alguien tiene que decir: ese poder es para mí, ese poder lo tengo yo. Voy a terminar con esto, voy a pedir al coro que suba rapidito. Escuche, número 4, cómo avanza el reino. Cómo avanza el reino. Y termino con esto: el reino avanza por la fuerza. Otra vez, el reino avanza por la fuerza. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Dios nos dio el poder, pero ellos están ahí y quieren pelear contra la iglesia. Estamos en guerra, no contra seres humanos, sino contra principados, potestades y gobernadores. Pero la buena noticia es que nosotros no podemos perder si nosotros estamos con Jesús, porque Él ya nos dio la victoria. Ahora escuche, si queremos avanzar, tiene que ser por la fuerza. El reino no es para cobardes. El reino no es para indecisos. El reino no es para los que no quieren estar en la punta de batalla y ser punta de lanza. El reino es para la gente osada. El reino es para la gente valiente. El reino es para la gente guerrera. ¿Dónde está la gente valiente del Rey Jesús? ¿Dónde está la gente osada? ¿Dónde está la gente guerrera? La Biblia dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabe lo que quiere decir este texto? Que donde quiera que el reino de Dios es manifestado, siempre va a ser asaltado por Satanás con violencia. Otra vez se lo voy a predicar. Donde quiera que el reino de Dios es manifestado, siempre va a ser asaltado por Satanás de forma violenta. Cuando usted quiere predicar, siempre va a haber un muro que se va a poner. Cuando usted quiere hacer una casa de paz, cuando usted está hablando con alguien y el corazón lo está bien abriendo, siempre hay algún endemoniado del amigo que le dice: no le escuches, son mentiras, vámonos. Usted quiere predicar la palabra en su casa, en sus hijos, su familia, siempre el enemigo va a arrebatarle con violencia. Dicho esto, lo que significa ese texto es que algo violento ha sido hecho contra el reino, y el reino tiene que reaccionar con fuerza y con violencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Pastor, el diablo se metió con mi casa, con mis hijos, yo no sé qué voy a hacer, voy a tirar la toalla. No, si el diablo se metió con tu casa, ponte la coraza, ponte las botas, ponte la chaqueta de guerrero, cinta de Rambo, y dile: diablo, tú no sabes con quién te metiste, tú no sabes con quién te metiste. Nosotros somos de un ministerio donde el poder de Dios es real y verdadero. Nosotros tenemos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diablo, yo no soy un cristiano pachucho, no soy un cristiano con miedo, no, yo tengo espíritu de poder.
espíritu de valentía, espíritu de osadía. ¿Dónde está la gente que va a comenzar a luchar? Ora por tu casa, ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu barrio, ora por el país. ¡Vamos! ¡Levántate y pelea! Escuchen, el diablo contraataca contra Jesús. Y cuando está en el Espíritu, lo lleva al desierto el Espíritu y allí Satanás lo tienta. Y Jesús se pone violento y comienza a decirle: Satanás, escrito está, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Si eres hijo de Dios, dile que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice con la palabra, con la espada del Espíritu: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ni un solo milímetro Jesús echó para atrás. Pero cuando sale del desierto, Jesús está violento en el Espíritu y comienza a predicar. ¿Y qué hace? A expulsar demonios, a echar fuera demonios, a establecer el reino. Satanás le atacó y él contraatacó. Escuche, y Jesús dice, cuando comienza a echar demonios, vienen otra vez los endemoniados religiosos y le dice: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Así mucha gente nos critica porque la gente se manifiesta, porque liberamos a los que vienen endemoniados y porque establecemos el reino de Dios. Pero Jesús le dice a ese puñado de religiosos: una casa dividida no puede permanecer, pero si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino de los cielos está entre vosotros. Escúchame, pueblo, si aquí hay liberación es porque el reino de Dios ha llegado. Cuando llega el reino, los demonios tienen que huir. Cuando viene un rey más grande y un reino más poderoso, el reino menor tiene que huir. Y cada vez que se predica el evangelio del reino, tiene que haber liberación, liberación y poder. ¿Alguien está dispuesto? ¿Alguien quiere avanzar por la fuerza? Voy a terminar con esto. Usted tiene que ser investido del poder de lo alto. Jesús, antes de irse al cielo, Lucas capítulo 24 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Se estaba refiriendo a Hechos capítulo 2. Los discípulos le dijeron, Jesús le dijo: no se vayan a ningún lugar, esperen aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque el poder de lo alto viene por la llenura del Espíritu de Dios, viene por la obediencia a la palabra, viene por la alineación al gobierno, al reino. Y entonces ellos entendieron la clave: si somos investidos del poder de lo alto, entonces seremos usados por Dios. ¿Qué es lo que Dios necesita? Dios necesita un cuerpo disponible y necesita un corazón de guerra. Éxodo capítulo 15 y termino, dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Dónde está la gente guerrera? ¿Dónde está la gente que le va a creer a Dios? ¿Dónde van a extender el reino no solo con palabras sino con poder? ¿Dónde están los que se ponen en la brecha y pelean y le dicen: diablo, yo voy a ser bendecido, mi casa va a ser bendecida, mis hijos van a ser de Dios, mi matrimonio no lo vas a romper, mis finanzas no las vas a arruinar, mi llamado y mi propósito no lo vas a quitar? Sacúdete el espíritu de víctima, sacúdete el espíritu de no puedo. Jesús te dio poder y te dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Vamos, levante sus manos, póngase en pie. Aquí hay espíritu de fuerza, el espíritu de guerra viene sobre tu vida y el espíritu de fuerza para que avances el reino con poder. Levante sus manos ahí y comience a adorar a Dios. Me dio poder, la autoridad para vencer a Satanás. Me dio el poder. Escúchame, a la cuenta de 3, toda esa gente que dice: pastor, yo quiero ser impartido,
Yo quiero tener ese poder. Yo quiero que Dios me libere. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios bendiga mi casa. En esta mañana voy a ser investido del poder de lo alto. A la cuenta de 3. Corra al altar ahora. 1, 2, 3. Vamos, corra al altar. Esos que tienen espíritu de guerrero, espíritu de valentía. Si usted vino con problemas, si usted necesita un milagro, si usted necesita liberación, si usted necesita empoderarse por el Espíritu de Dios, no se quede en ese lugar, corra ahora al altar. Vamos, pelee por su milagro. El Espíritu de Dios está aquí. Hoy se rompe toda obra del enemigo. Hoy se quebranta todo espíritu inmundo. Has vivido en opresión y estás viviendo en depresión. Pero el Espíritu de Dios te dice: hasta aquí, hasta ahora. Hoy voy a romper tus miedos. Hoy voy a romper tu opresión. Hoy voy a quitar de ti todo lo que te ata. Sal fuera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, me vuelvo sobre toda obra del enemigo. Reprendo toda enfermedad que hay en el cuerpo. En el nombre de Jesús, Padre. Cuando el reino es predicado, cuando la palabra del reino es predicada, la unción de tu espíritu y el poder del reino se manifiesta. Yo, Rebeca, voy a pedir a la pastora, a los pastores, Pastor Noé, Pastora Rebeca, los mentores, Camilo, Jenny, no voy a mencionar más nombres, todos los mentores que estén en el poder del Espíritu, no me venga cualquiera. Y bajo autoridad de Dios, vengan a orar. Vengan a orar. Yo, Rebeca, Resaya, siento el Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu de Dios está obrando con poder, con autoridad. Veo gente que está siendo liberada, gente que está siendo sanada. Hoy ese milagro viene sobre tu vida. Gente que tu vida ha sido atada por el enemigo, pero que hoy Dios te desata, te libera. Vamos, comiéncele a adorar a Dios. No sea una persona indiferente. Usted tiene que comenzar a traer su milagro. El sonido de guerra. Escúcheme, cierre sus ojos. Usted tiene que comenzar ahora a clamar. Usted tiene que comenzar a creer la palabra, a decir: eso es para mí. Le voy a pedir al coro que me ayude hablando en lenguas ahora. Vamos, comienza, iglesia, a hablar en lenguas. La gente que está aquí adelante, responda. No se quede parada para que el milagro pase de largo. Clame como clamó aquel ciego. El Espíritu de Dios está aquí. El coro está hablando en lenguas. Ahora es el momento de interceder en el Espíritu. Comience a clamar: Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, me vuelvo sobre toda obra del enemigo, sobre todo espíritu de opresión, sobre todo espíritu de depresión, sobre todo espíritu de miedo, sobre todo espíritu de angustia, sobre todo espíritu de manipulación mental. Me vuelvo contra ti ahora, Satanás, en el nombre de Jesús, y declara a la cuenta de 3 que las vidas son libres. 1, 2, 3, sal fuera ahora, sal fuera ahora. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Padre, me vuelvo ahora sobre toda enfermedad en el cuerpo, en los órganos, en la sangre, en los huesos, en las articulaciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro que por tus llagas fuimos todos curados. A la cuenta de 3, recibe ese milagro. 1, 2, 3, sé libre de ese azote.
Recibe tu milagro ahora. Ahora, 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 ahora. Sé sano, sé sana, sé sano, sé sano. Padre, me vuelvo ahora sobre las familias que están en disensión, que el enemigo ha querido atormentar con divorcio, problemas con los hijos. En el nombre de Jesús oramos por salvación y declaramos ahora tu poder y tu gracia sobre ellos. 1, 2, 3, recíbelo. Ahí está. Vamos, comiencen a orar. Impongan manos sobre ellos. Arriba, arriba. Adórele, adórele. Ahí está el Espíritu de Dios liberando. Ahí está el Espíritu de Dios obrando milagros. Óreme por milagros. Óreme por liberación. Ore ahora. Yo beso. Sé que revesí. ¿Dónde están los mentores de la casa? Yo revesa. El Espíritu de Dios está aquí. La iglesia cierra sus ojos, no hay nada que ver. Levante sus manos, interceda, adore a Dios ahora. Recibe, 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 recibe. Disipa las tinieblas.
Rebeki. Levante sus manos, deje a la gente como está. Mientras está orando por ellos, ahí el Espíritu de Dios está orando. El Espíritu de Dios está cayendo. Usted tiene que avanzar por la fuerza. Levante sus manos, iglesia. Quiero orar por toda esa gente que está ahí arriba también. Padre, declaro tu gobierno, declaro tu reino, declaro que toda cadena del enemigo se quiebra. Me vuelvo sobre todo espíritu de intimidación, sobre todo espíritu de atadura mental. Reprendo todo espíritu de opresión. Quebramos todo espíritu de miedo, de temor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro la bendición sobre tu pueblo ahora, ahora, ahora. Sí, Señor. Levante sus manos, iglesia, ahí. No rompa este buen espíritu, nadie se distraiga. Estamos terminando. La gente sigue orando, el Espíritu de Dios está aquí. Quiero que levante su mano conmigo. Y desde lo más profundo de su corazón yo le voy a invitar a que haga esta oración. No la haga como una oración hecha o aprendida. Hágalo como una confesión que nace del corazón. Diga conmigo: Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a nosotros tu gobierno. Así como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Yo reverencia. El Espíritu de Dios está aquí. No me rompa esta buena atmósfera. Si usted quiere salir, salga con cuidado, pero si quiere permanecer unos minutos más, levante sus manos ahí y adórele a Dios. Hay gente que está siendo liberada, bendecida, recibiendo su milagro. Hay una atmósfera de reino. Siempre que el reino se ministra, el poder del reino cae. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por cada gota de sangre, por el poder de tu resurrección, porque nos has impartido de poder y de autoridad. Sobre toda obra del enemigo tenemos autoridad. Bendice a este pueblo, llénalo de tu gracia y de tu poder, y pon esa prioridad en nuestros corazones de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Padre, yo los bendigo a todos, declaro tu gracia y declaro tu favor. Gracias por todos ellos. Declaramos una semana llena de bendición y de gloria en el nombre de Jesús.